¿Por qué es mejor buscar un equipo de trabajo que trabajar solo? De esto y más vamos a estar hablando en los próximos minutos. Bienvenidos a El Repaso, un espacio dedicado al estudio y análisis de la escuela sabática. Como siempre es un gusto reencontrarnos en este espacio en donde, como siempre, hablamos de la escuela sabática. Intentamos analizarla, estudiarla y también extraer puntos de manera práctica, de manera que podamos introducir todas estas lecciones en nuestra vida cotidiana. Vamos a pedir la dirección del Señor e iniciamos con nuestro recorrido. Amantísimo Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque nos has permitido llegar hasta esta última lección. Te damos gracias, Señor, por tantas lecciones, por tantos aprendizajes que nos has enviado a través, Señor, de estos estudios. Ahora que vamos a sumergirnos en el último tema, pedimos tu dirección, pedimos el entendimiento a través de tu Santo Espíritu y pedimos, Señor, también que podamos implementar lo que vamos a hablar. La importancia, Señor, de rodearnos de un buen equipo de trabajo para completar esa misión que nos has encomendado. En Jesús te lo pedimos todo. Amén. Y bien, amigos, como lo mencionaba en la oración, es la última lección de este trimestre. Realmente estamos muy agradecidos, estamos muy complacidos por los mensajes que nos han dejado y también por las lecciones que hemos estudiado juntos. Sin duda alguna ha sido de gran bendición esto que hemos aprendido, especialmente de los libros de Filipenses y de Colosenses. Queríamos entonces iniciar con esta despedida, entre comillas, porque se nos va un tema, para que al final entonces nos quedemos con lo más importante, que es el mensaje de Cristo Jesús en este estudio. Entonces, ya la próxima semana cambiaremos de temática, cambiaremos de tema, pero no me gustaría de hacerlo así tan rápido, tan violento, por decirlo de alguna manera, sin antes mencionar que Filipenses y Colosenses nos invitan, nos motivan a que nosotros no solamente aceptemos a Cristo, sino que permanezcamos en Él, sino que estemos en Él, sino que también estas cartas nos motivan a ser mejores cristianos, mejores líderes, mejores padres, mejores hermanos, mejores hijos, mejores personas, porque el cristiano debe entonces reflejar esos principios que Cristo desarrolló acá en la tierra y me quisiera quedar con eso. Y antes entonces de hacer el video quería mencionar estas palabras para que lo tengamos en cuenta y entonces incluirlo más en nuestra vida. Ahora sí vamos a meternos de lleno a este último tema que tiene por título Permanecer en toda la voluntad de Dios. Para ello leemos el libro de Primera de Tesalonicenses 5:18 que dice lo siguiente: den gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Resulta que cuando nosotros decidimos seguir los estatutos del Señor, decidimos cumplir sus leyes, decidimos desarrollar una comunión diaria, decidimos entonces implementar o imitar su carácter, decidimos entonces ser lumbreras para la sociedad, para nuestra familia, como lo hablábamos en la semana pasada. Decidimos sazonar entonces con sal o condimentar con esa sal espiritual a las demás personas, allí Dios nos va a estar respondiendo, dirigiendo y guiando en el camino, de tal manera que vamos entonces a estar en su voluntad. Es bonito cuando nosotros ya tenemos este tipo de interacción, de conexión, sobre todo cuando estamos en momentos de incertidumbre en nuestras vidas, sobre todo cuando yo siempre menciono que nuestra vida es como la letra Y o como la Y, como quieran llamarle. Abajo hay solamente un camino, pero ya arriba de la letra se divide en dos. Y allí en esos momentos que uno no sabe qué hacer, no sabe qué decisión tomar, solo y a través de seguir la voluntad de Dios, a través de Jesucristo en nuestras vidas, nosotros vamos a poder elegir bien
Esta semana entonces la lección estuvo enmarcada en la estrategia misionera que Pablo implementó para lograr entonces esparcir el evangelio sobre los principales centros urbanos del Imperio Romano. Por eso mencionaba la pregunta inicial, que es mejor trabajar en grupo que trabajar solo. Bien, Pablo, a pesar de que no visitó ciudades importantes a causa de estar encarcelados, ciudades como Colosas, importante centro urbano, como la Odisea, también fue un importante centro urbano, y también como Hierápolis. Estos tres ciudades hacían entonces, pudiéramos catalogarlos, que eran como la Nueva York, la Miami, la Berlín, la Madrid de la época, ciudades cosmopolitas, ciudades súper desarrolladas, en donde también era importante llegar a través del Evangelio. ¿Y cómo entonces Pablo hizo entonces esta estrategia? Mira, primero que nada, Pablo se rodeó de personas con capacidades diferentes. A veces el Señor entonces no busca gente preparada, el Señor busca gente dispuesta. Y Pablo precisamente era lo que buscaba. Pablo, a través de la disposición de sus colaboradores, pudo entonces llegar a esta ciudad a través de sus escritos, a través de forjar el liderazgo en estas personas para que ellos fueran multiplicadores del mensaje. Este tema resulta interesante para aquellas personas que están en la búsqueda de el fortalecimiento de un grupo pequeño, el fortalecimiento misionero allí en su comunidad, el fortalecimiento también de las relaciones con los compañeros de trabajo para que asistan a la iglesia, etcétera, etcétera, porque no resulta entonces viable estar trabajando solo cuando tú pudieras entonces preparar a otras personas con otras cualidades. Esto va a tener puntos negativos, a veces sí, porque cuando hay más de una opinión envuelta en una discusión, a eso genera discusión. Pero vamos a recordar que Cristo Jesús, a través de su misión, eh, une entonces lo que todo pensamiento humano desune, basado en que nosotros pensemos y nos enfoquemos en completar la misión, allí no habrá ningún tipo de discusión. ¿Y quiénes eran estas personas? A partir del capítulo 4, desde el verso 7 en adelante, Pablo los saluda y nos deja entrever quiénes fueron estas personas. Allí habla de Tíquico, habla de Onésimo, habla de Aristarco, habla también de Marcos, habla también de Justo, o también mencionado como Jesús, conocido como el Justo, y habla de Epafras. Quizás también en la carta de Filipenses también habla de Epafrodito y habla de otras personas. Es decir, Pablo se rodeó de un grupo interesante. Hoy día, quien rueda la iglesia, quien está allí todo el tiempo, quien busca crecer, fortalecer y multiplicar esa iglesia somos nosotros, los miembros. Son aquellas personas líderes, son los ancianos, son los diáconos, son el muchacho o la muchacha del audio, el equipo de sonido o el departamento audiovisual, como quiera, como tenga allí su nombre, el nombre instaurado en la iglesia. Es decir, cada persona cumple algo fundamental. Desde aquella persona que se levanta súper temprano para abrir la iglesia, encender las luces, encender el aire acondicionado o la calefacción, hasta el pastor, que es la persona encargada o indicada para esparcir el mensaje, predicar el mensaje. Es decir, todos tenemos un papel importante en nuestras vidas. Y Pablo entonces nos demuestra que tenemos que aprender a desarrollar un grupo de personas. Primero, que estén dispuestos. Y segundo, empezar con ese ojo clínico, con ese ojo que a través de la oración va a ir a fortalecer cada elección de cada persona para hallar las cualidades que nosotros estamos buscando para ejercer el liderazgo en la iglesia.
No solamente esta lección habla de la iglesia, sino también de la vida comunitaria, en la junta vecinal o también en las juntas de trabajo. Por ejemplo, en mi trabajo hay personas especializadas en diferentes áreas. Yo, por ejemplo, estoy en el grupo número 6 y me encargo de una cosa totalmente diferente del grupo número uno. Y el grupo número 3 a veces ni sabe cómo el grupo número 5 trabaja, en el sentido de que no están especializados. Y no por ello signifique que entonces el trabajo que hace un grupo sea menor, pero al final del día lo que queremos decir y lo que queremos transmitir a través de las enseñanzas de esta lección es que cada persona cumple con un rol importante en la sociedad, en la familia, en la iglesia, en el trabajo, y de igual manera entonces somos instrumentos guiados por el Espíritu Santo para completar con la misión. Entonces, ¿por qué Pablo menciona o hace mención específica a estos 6 colaboradores en el capítulo 4, ya en la última parte para la despedida? Porque Pablo lo que quería era fortalecer un vínculo, quería conectar allí con los creyentes, quería que estas personas que estuviesen encargadas, que tuvieran el liderazgo, bueno, darles ese visto bueno. Mira, no puedo estar con ustedes, pero aquí están estas personas que los van a guiar. A veces necesitamos entonces también un líder, a veces necesitamos una persona que marque la pauta, que marque los tiempos, que marque ese timing para que nosotros podamos ir adelante. No ir tan desordenados, no avanzar de manera desordenada, sino que a través de las diferentes dones, diferentes cualidades que nosotros tenemos, pues podamos ponerlos a disposición a través entonces de un líder. A veces los líderes no están de manera predestinada. Es decir, a veces uno cuando nace no es que uno va a ser líder. A veces son las mismas circunstancias que nos invitan a ser líderes. Y esto también es una importante lección que podemos extraer de esta semana. Si Pablo estuviera en libertad completa y si Pablo hubiese podido transitar por estas grandes metrópolis del Imperio Romano, a lo mejor estas personas, estos colaboradores, no hubiesen tenido el impacto sobre estas personas, sobre estos nuevos creyentes. Esto lo que quiero decir es que si hay un miembro poderoso en el sentido de que, o influyente en la congregación, que se va, no es sinónimo de que la iglesia se va a cerrar, no es sinónimo de que la iglesia va a decaer, es más bien sinónimo de empezar a buscar nuevos líderes, porque cuando hay ese tipo de cambios, nuevos liderazgos aparecen. Y los líderes que ya están en un nivel medio, por decirlo de alguna manera, se van fortaleciendo y van creciendo también. Esto es apuntar hacia arriba. Esto es apuntar siempre a que todo cambio, más aún cuando está guiado por el Señor, allí entonces va a tener un efecto positivo. Pablo al final entonces con la carta de Colosenses lo que quería era que precisamente los nuevos creyentes de la ciudad de Colosa estuviesen firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quisiera. De esta manera también se complementa allí ese verso 4 perdón, en el capítulo 4 verso 12, lo que recientemente decía. Estos mensajes de Colosenses y de Filipenses nos invitan no solamente a recibir a Cristo, sino a permanecer, a ser fieles, a estar allí, a aprender a escuchar la voz de Dios. Entonces, de tal manera que el propio Pablo oraba para que estas personas se llenaran de conocimiento a través entonces de la voluntad de Dios que hay en Jesucristo, para que anden como es digno del Señor a fin de agradarlo en todo, como lo menciona Colosenses 1:9. Pero resulta que en este viaje misionero o en esta vida misionera, no todos los colaboradores de Pablo quedaron siendo sus ayudantes o quedaron siendo sus discípulos o lograron esparcir el mensaje de salvación. Hay un personaje
que prefirió quizás el mundo. Y por eso es que en esta lección hay uno de los subtítulos en los días es vivir en el mundo sin permanecer en el mundo. Pero en este contexto, una persona que prefirió el mundo no por los gobernantes o por los impuestos, sino por lo que este mundo ofrecía, era Demás. Demás fue uno de los colaboradores de Pablo, pero lamentablemente prefirió entonces el mundo. Y esto se ve reflejado aún mayor en el segundo libro de Timoteo, en el capítulo 4. Allí se puede detallar perfectamente la razón por la cual Demás decidió dejar de colaborar. Y a lo que viene este mensaje es que en el mundo, en nuestra carrera como misioneros, vamos a tener colaboradores. Ojalá que nunca haya algún desertor, entre comillas, es libre, hay libre albedrío, pero ojalá que nunca haya una persona que nos deje abandonados o que ya no siga remando, porque es triste, genera desmotivación, desilusión, genera sentimientos de tristeza, genera también confusión. Muchas de las personas que a veces no quieren seguir en esta misión, a veces empiezan a consumir otro tipo de ideas y terminan también siendo agentes de contaminación para las demás personas. Entonces, la recomendación que nos indica también esta lección es que oremos mucho, oremos para que este tipo de cosas no pasen y para que nuestra fe se mantenga firme cuando estas cosas sucedan y para que de igual manera entonces nosotros seamos puentes, seamos transmisores del mensaje a pesar de quizás recibir este tipo de pérdidas. Las pérdidas no son fracaso, por el contrario, deberían ser lecciones aprendidas para entonces seguir avanzando en la misión. Y finalmente, hay un mensaje para una de las iglesias que lamentablemente no prosperó. Por eso entonces es necesario hablar de esto. La vida misionera de una persona no siempre vas a conseguir victorias, como le pasó a Pablo y como lo mencionábamos hace instante con demás. La iglesia que se constituyó en la Odisea fue una iglesia que giró su visión de Cristo y prácticamente se terminó convirtiendo en un club social de amigos. Y es triste cuando esto ocurre en una iglesia. Yo recuerdo, por lo menos en mi ciudad natal, en Barquisimeto, hay muchos clubes sociales de otras nacionalidades, de Portugal, de España, de Italia. Y me acuerdo que cuando estaba en la adolescencia íbamos mucho porque habían algunos amigos que eran socios de los clubes hasta que a ellos nos decían, no, ya no podemos invitar a tantas personas porque debe haber un vínculo con el país. Entonces, o debe haber cierto tipo de nivel económico, social. Entonces, esto es lo que ocurre cuando una iglesia no mira o no tiene como norte a Cristo, que se termina convirtiendo en un grupo, en un club social, que terminan habiendo divisiones, que se termina o que termina siendo más importante el estatus, la educación, el lugar de origen que Cristo Jesús. De esta manera entonces nosotros también deberíamos detectar este tipo de actitudes para orar y posteriormente corregir con amor, porque a través, allí como lo menciona Hebreos, el libro de Hebreos en los capítulos finales menciona que la disciplina es igual a amor. Así que de esta manera nosotros con amor poder también disciplinar estas actitudes y no darnos por vencidos por si algún miembro, por si algún proyecto se cae, aprender de los errores, encomendarlos a Dios y que Dios siga tomando cada persona como un instrumento y que nosotros podamos motivar a aquellas personas a que sigan desarrollando los dones en la iglesia y en su vida personal, colectiva, porque también tenemos esa responsabilidad como cristianos y como ciudadanos
de este mundo que no pertenecemos, pero que estamos en él. Ya con este último comentario, entonces quiero despedirme, agradecerles a cada uno de ustedes que nos estuvieron acompañando durante estos 3 meses, durante estas lecciones de la carta de Filipenses y de Colosenses. Ha sido un placer. La próxima semana iniciamos con un nuevo estudio, Dios mediante, y esperemos entonces que Dios nos pueda guiar en este nuevo estudio que ha de comenzar la próxima semana. Me despido, no sin antes desearle un feliz día de preparación, un feliz sábado y que la paz del Señor esté con cada uno de nosotros.